Incubando en mí el corazón de Dios. Vamos a analizar mi libro. El primer capítulo es Incubando. Les comento cuando fue la primera vez que escuché ese comentario. Incubar algo para que esto se manifieste. Una hermana le contaba a mi mamá en un paseo de iglesia bautista, Oreja Pestañita, era una iglesia bautista en esa época tradicional. Ella hablaba acerca del incubar, el pensar, el proyectarte. Y mi mamá decía, pero ¿cómo esto? Yo, cuando escuché la palabra incubar, me acordé mucho de las santeristas que visitaba a mi abuela. Dije, esta cuestión parece que es satánica. Y la señora le decía de que la hija de ella estaba embarazada y que ella había incubado al novio, al esposo de ella. Está sumamente enamorada de él y ella lo había incubado por bastante tiempo. Y este tipo al final se fijó en ella y se casaron y estaban viviendo felices, según la señora. Yo decía, mejor me voy porque me recordaba a la santería de mi abuela. Dije, ya no, conversación de adultos, ¿para qué meterse? Mejor no. Bueno, resulta que la señora no estaba tan errada. ¿Ya? Si vamos a la escritura, ¿qué es lo que te dice? Empieza a proyectarte, confiesa antes de que esto se ejerza. ¿Qué se dice la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú sabes que no está a tu mano, pero tú sabes que Dios te hizo una promesa y esta se va a cumplir. Ahí tú estás incubando. Que los santeristas, que los ocultistas utilicen ese método es problema de los cristianos que no lo usamos antes. Ahora, supuestamente esto tú lo utilizas para proyectarte en algo que tú necesitas, algo que tú quieres. Pero si tú vas a hacerlo en contra de un individuo determinado para que le vaya mal, que se caiga, que le pase tal cosa, ya estás haciendo hechicería. Por eso la envidia dice que es hechicería. Ya, desalojando las tinieblas de mi país. Acá yo les pongo la teoría que empecé a ver 2 más 2 eran 4. Y después viendo otros libros de guerra espiritual, esta gente había visto lo mismo mucho antes que yo. Se supone que si estas personas hacen un trabajo ocultista sobre tu vida, ellos invocan a una deidad, ¿verdad? Sea como sea, aunque digan que es un santo, pero es una deidad en sí. Esa deidad tiene consagrados desde el nacimiento, tanto el hechicero, que está haciendo el trabajo, sus hijos, y la persona que está encargando el trabajo, aunque lo pague, ella está vendiendo a toda su familia política y sanguínea, aún los que no existen, aún los que no se han llegado a ellos. Entonces, la entidad, al tomar su poder espiritual para que el trabajo se realice y se mantenga a través del tiempo hasta que el individuo diga, no, pues pasaron a llevar mi libre albedrío, yo lo corto, lo anulo y ordeno a las tinieblas que se vuelvan al remitente. Es la autoridad que tienes. Unificación, parientes, políticos, sanguíneos, todos tienen contacto. Esos contactos están dentro de los decretos de unificación de esta gente. Los socios también están de acuerdo en el decreto de unificación, sobre todo si hicieron un trabajo en contra de la víctima para que hasta los socios se mueran y les vaya mal. Es decir, que al hacerlo, en el retorno, ya la entidad sabe de que tiene que devolver, porque la entidad tiene derecho, la orden que tiene es cuando la persona se activa, es devolver todo lo que hizo a quien lo mandó, a quien le pagó a la persona, a quien compró, porque son sus esclavos, y a cada uno de la gente que se adquirió para él. ¿Por qué? Porque se está vengando en cierto aspecto y al mismo tiempo es una ley espiritual de ambos reinos. Con esta conclusión, tú activas tus derechos legales diciendo ya, ejemplo, ya vamos a poner de nuevo el conjuro en la principal. Ya, es un conjuro que tiene una condición, pero a través de los contactos de esta gente que ha hecho a través de los años, sí puedes liberar a tu país. Ejemplo, ellos usaron al comunismo para seguir dejando a la víctima y que los apoyase lo que hicieron. Pero ellos son parientes de quien se adjudicaron el conjuro en la principal. De una, por lo menos Gillian y Priscila de igual forma, también ellas. Myrna con su familia igual, y ellos tienen contacto con la CIA, ellos tienen contacto con todo lo relacionado con el comunismo, tienen contacto con la gente que está en el gobierno, y esta gente que está en el gobierno tiene contacto con Maduro y todos los huevones que han mandado gente contra Chile a incendiarlo. ¿Qué significa eso? Ellos, con el primer conjuro y el principal que hicieron y todos los siguientes que han vendido, unieron y unificaron a toda esta gente. Por lo tanto, tocar al país de la víctima, tocan a la víctima.
porque de una u otra forma la afecta a ella. Y esa es la condición que ellos firmaron, no tocar por ninguna manera a la víctima, dejarla ser. Y ellos jamás lo hicieron. Lo que significa que da derecho legal en contra del comunismo y cualquiera que esté a favor de la víctima de demandar a la entidad del conjuro de la principal, recordarle, violar un decreto, por lo tanto, desaloja las tinieblas de mi país al comunismo. Es un ejemplo que estoy dando, pero entra en la realidad del mundo espiritual. Nombres y apellidos. Todos sabemos que estamos por milenios en el planeta, ¿cierto? Ya. Cada nombre, cada pariente, generalmente adjudicó un nombre a una deidad, a un santo determinado, a un compromiso hecho. Muchas veces nosotros mismos y nuestros ancestros muchas veces cometieron el error de unirse almáticamente a una persona o hacer un juramento. ¿Cuántas veces en la iglesia cristiana no pasa eso? Ejemplo, tu ancestro hizo un compromiso ante un rey de protegerlo. A través de los milenios esa promesa se olvidó, pero en el mundo espiritual queda. Y si un descendiente de quien hizo la promesa viola el pacto que hizo, entra en maldición ellos y toda su familia. ¿Por qué? Porque violó el pacto que la persona almáticamente hizo a favor del rey de protegerlo, a él y a su descendencia, es decir, que sus descendientes no cumplieron el pacto establecido. ¿Cómo anularlo? Ahí está. Ese es un ejemplo. Imagínate los que han hecho pactos con entidades. La entidad está ahí pendiente. Si eres cristiano tienes que renunciar a toda consagración y pacto a tu nombre y apellido. Orando por el corazón de Dios. ¿Cuántas veces no te ha tocado asistir a grupos de oración? Un centro de madre, papelambre y sabéis todo el cagüín de la iglesia. ¿Cuántos minutos usaron para orar? Menos de 3 minutos. Y de ahí se van a tomar 11, siguen compartiendo. ¿Y dónde está la oración? Cuando pertenecía a grupos de oraciones y me tocó liderar, me odiaron. ¿Por qué? Porque yo le hacía callar, no vamos a hablar nada de la iglesia, no vamos a hablar nada de otra persona. Vamos a orar conforme el corazón de Dios. ¿Cuáles son sus peticiones reales? Nosotros tenemos propias. Así que vamos a tomar esto, Señor. Tomamos tu palabra, dice que tú tienes todas nuestras peticiones ahí. Ahora vamos a hacer tu trabajo. Así que tomamos cada una de nuestras peticiones, las ponemos ante tu presencia. Tú sabes cada una de ellas. Las que están conscientes e inconscientes, de nuestra familia, de nuestros amigos, las ponemos ante ti. Y ahora vamos a escuchar tu voz. ¿Qué es lo que tú quieres que oremos? ¿Cuáles son tu corazón? ¿En qué estás enfocado? ¿Se han fijado que la mayoría de estos grupos de oraciones jamás oran por la ventana 1040? Nunca oran por los misioneros. No, son algo está por allá. No piden plata. Pero pucha, no piden plata para subsistir porque la iglesia los mandó. Lo están apoyando. ¿De qué manera van a subsistir si no tienen otros ingresos? Hay otros que entran a los países con un título universitario y ellos son hacedores de carpa. Es decir, igual que Pablo. Pablo no dependía de las iglesias. Lo que sí le daban a las iglesias cuando recibían la ofrenda era para distribuirla un poco para ellos y para alimentarse mientras estaban ahí en el lugar, pero él fabricaba carpas y hacía sus propios negocios. Era para las iglesias que estaban en ese lugar, que estaban pasando necesidades, o las viudas, que en esa época las viudas cuando no tenían hijos quedaban solas, muchas veces quedaban en la calle. Orar conforme al corazón y propósitos de Dios. ¿Cuántas veces tú no dices, Señor, acelera tus peticiones de tu corazón? Señor, oro por las peticiones de tu corazón, las acelero, anulo toda maldición que han hecho para coartarlas. ¿Cuántas veces oras tú así? Un versículo, me parece que está en Ezequiel. Busqué un hombre que hiciese vallado, que se pusiese ante la ciudad para que yo no la destruyese. ¿Quién se acuerda el caso de Jonás? Predicó la palabra. Y después, el muy balsa, por así decirlo, se fue a un cerro a ver cómo Dios destruía la ciudad. Y se enojó con Dios porque no la destruyó. ¿Qué pasó con la ciudad de Nínive? Nínive se arrepintió. Dios buscase un hombre que que orase por la ciudad, que le dijera, ¿sabes qué? Esta es tu falla, arrepiéntete, o va a venir esto sobre tu vida. Nínive se arrepintió, desde el rey hasta el burro que estaba ahí. Es lo que Dios espera de cada uno de los pueblos, ciudades y sobre todo de nosotros que somos supuestamente sus hijos, ¿o no? Ya.
Absalón y su espíritu en la iglesia.